Permítanme comenzar con una idea que en Washington nadie quiere decir en voz alta, pero que ya quedó escrita, aunque disfrazada, en la última estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. El imperio global que dominó el planeta desde mediados del siglo XX ya no existe. Se acabó. Lo que estamos viendo ahora es el intento desesperado de redactar un nuevo libreto para una potencia que sabe, en el fondo, que su momento unipolar terminó, pero que todavía no se atreve a admitirlo de frente ante su propia población. Durante décadas se repitió, una y otra vez, que los Estados Unidos eran una nación excepcional, destinada casi por mandato divino a liderar al mundo. Esa palabra, excepcionalismo, se convirtió en una especie de religión laica. Se enseñaba en las escuelas, se repetía, en los discursos, se usaba para justificar guerras, golpes de Estado y sanciones económicas en todos los continentes, pero lo que casi nunca se explicaba era lo frágil y lo reciente de esa supuesta excepcionalidad. Hasta finales de la década de 1940. La idea de un imperio estadounidense que sustituyera al británico era más propaganda que rigged. Los políticos estadounidenses hablaban de liderazgo, pero en privado sabían que todavía estaban lejos de ser la potencia única, indiscutible, que luego llegaron a ser durante un breve periodo. El punto de inflexión no fue una iluminación moral, fue una catástrofe mundial. La Segunda Guerra destruyó sistemáticamente a todos los competidores serios, mientras Reino Unido veía arrasadas sus ciudades, mientras Francia era ocupada, mientras Alemania, Italia y Japón eran bombardeados hasta quedar en ruinas, mientras China y la Unión Soviética enterraban a millones de muertos y trataban de reconstruir naciones destrozadas. Hubo un territorio que no soportó ese nivel de devastación en su propio suelo. Los Estados Unidos, fuera del ataque inicial contra Pearl Harbor, ninguna de sus ciudades industriales fue reducida a escombros, ninguno de sus puentes estratégicos fue destruido, ninguna de sus fábricas clave fue volada desde el aire. Y sin embargo, antes de la guerra, la economía estadounidense venía de la depresión más profunda de la historia del capitalismo moderno. Desde 1929 hasta 1941, millones de personas estuvieron desempleadas, subempleadas, desesperadas. Lo que sacó a esa economía del abismo no fue un milagro de mercado. Fue la movilización bélica. Se reclutó a millones de jóvenes, se les puso uniforme, se les envió a luchar. Millones más fueron absorbidos por las fábricas que producían todo lo necesario para la guerra. Cuando la guerra terminó, los Estados Unidos se encontraron en una posición única. Tenían la capacidad industrial intacta, una fuerza laboral entrenada, una población cansada de privaciones, con deseos de consumir, de reconstruir sus vidas, de comprar casas, coches, electrodomésticos, todo aquello que no habían podido adquirir durante años de depresión y racionamiento. Esa combinación de demanda reprimida y capacidad productiva intacta generó un auge económico sin precedentes en las décadas de 1950 y 1960. Pero esa bonanza no ocurrió en el vacío. Mientras los estadounidenses renovaban ventanas, cocinas y automóviles, Europa entera estaba de rodillas. Las fábricas bombardeadas, las infraestructuras colapsadas, las ciudades reducidas a cenizas. Ante ese panorama, los Estados Unidos diseñaron una jugada brillante y perversa al mismo tiempo. El llamado Plan de Reconstrucción Europea. Ese plan, presentado como un gesto generoso de ayuda, fue en realidad un mecanismo para convertir a Europa en un mercado cautivo de la industria estadounidense. Washington prestaba dinero a los europeos, pero ese dinero regresaba en forma de compras de maquinaria, alimentos, combustible y bienes producidos en territorio estadounidense. Se generaban empleos en Estados Unidos mientras se reconstruían las economías europeas bajo la tutela directa del nuevo hegemón a primera vista. El arreglo parecía beneficioso para todos. Europa recibía préstamos, alimentos, materiales, y Estados Unidos aseguraba mercados, influencia política y bases militares. Pero con el tiempo, quedó claro el costo oculto. Aceptar la ayuda significó aceptar también un lugar subordinado en la arquitectura del poder mundial. Significó renunciar, poco a poco, a una parte sustancial de la autonomía económica y militar. Lo irónico es que, mirando con perspectiva histórica, aquellos países que nunca recibieron esa ayuda o la recibieron de forma muy limitada, como China, se vieron obligados a desarrollar sus propias capacidades tecnológicas, industriales y financieras, sin depender del paraguas estadounidense. Al principio les costó más. No tuvieron una reconstrucción rápida ni autopistas nuevas financiadas desde Washington. Pero al no poder apoyarse en esa muleta, fueron construyendo estructuras de soberanía económica que hoy los colocan en una posición de fuerza. Mientras tanto, quienes más abrazaron el modelo de dependencia disfrazado de alianza, ahora descubren los límites de ese arreglo. Europa
que durante décadas se vio a sí misma como socia principal de los Estados Unidos, empieza a aparecer en los documentos estratégicos de Washington como algo muy distinto, no como un aliado indispensable, sino como una fuente de tributo, un espacio del que se puede extraer riqueza, inversiones y compras garantizadas, a cambio de una protección que ya no está clara, ni en su alcance, ni en su duración. La nueva estrategia estadounidense, tal como se expresa en sus documentos de seguridad, admite entre líneas que ya no puede dominar el planeta entero, que perdió guerras contra países extremadamente pobres como Vietnam, Afganistán e Irak, que sus tropas, su tecnología y su poderío económico no fueron suficientes para imponerse de manera duradera, ni siquiera en territorios devastados. Esa realidad dejó una cicatriz profunda en el aparato militar y en la opinión pública. Por eso ahora hablan de concentrarse en el hemisferio occidental, de recuperar, con otro lenguaje, la vieja doctrina que pretendía reservar toda América como patio de influencia exclusiva. Solo que esta vez el tono no es de expansión, sino de repliegue. No dicen vamos a conquistar el mundo, dicen, con palabras cuidadosas, vamos a defender nuestra preeminencia en esta mitad del planeta. Es la confesión de un imperio que se contrae, que ya no puede estar en todas partes al mismo tiempo, que tiene que elegir dónde y contra quién va a seguir peleando. En ese contexto, Europa aparece como una región sacrificable. Si se somete y paga, será tolerada como periferia ubicada como fuente de capital, como mercado para el gas licuado, para las armas, para la deuda denominada en dólares. Si no, se samite, su importancia estratégica disminuye de manera dramática, y el mensaje que se le envía a los gobiernos europeos es cruelmente claro. Si quieren seguir siendo relevantes para Washington, deberán demostrarlo con dinero, con compras, con renuncias a sus propios intereses energéticos e industriales. El caso del gas es emblemático. Durante años, la industria europea se benefició de energía relativamente barata, proveniente de Rusia. Ese insumo era uno de los factores que permitían a las empresas europeas competir en el mercado mundial. Pero al redefinir a Rusia como enemigo absoluto, al empujar a Europa a romper sus lazos energéticos con Moscú, los Estados Unidos crearon una oportunidad de negocio gigantesca para sus propias empresas de gas. Ahora exigen que Europa compre gas natural licuado estadounidense a precios mucho más altos que los que solía pagar por el gas ruso. Los contratos se firman a largo plazo. Las inversiones en infraestructura se pagan con recursos europeos. El resultado es una transferencia masiva de riqueza de la industria y los consumidores europeos hacia compañías energéticas norteamericanas. Europa se debilita, su competitividad se erosiona, pero el documento estratégico lo presenta como un sacrificio necesario en nombre de los valores compartidos. La pregunta, desde luego, es cuánto tiempo aceptarán los pueblos europeos este papel de tributarios disfrazados de aliados. ¿Cuánto tiempo podrán los gobiernos vender la idea de que es razonable pagar 3 veces más por la energía, desindustrializar parte de su tejido productivo y seguir asumiendo obedientemente sanciones que dañan sus propias economías más que a los adversarios que pretenden castigar? Mientras tanto, en otra parte del documento se asoma una reflexión todavía más significativa. Washington ya no puede ignorar la realidad de un mundo multipolar. Las economías emergentes, agrupadas en alianzas flexibles, cuestionan la centralidad del dólar, crean nuevos bancos de desarrollo, ensayan acuerdos comerciales en sus propias monedas. Las sanciones, que alguna vez fueron un arma casi infalible, ahora empiezan a perder eficacia porque los países sancionados encuentran escape a través de nuevos corredores comerciales y financieros fuera del control occidental. Cuando los Estados Unidos deciden congelar reservas rusas, bloquear activos, convertir el sistema financiero en un instrumento de castigo permanente, dan una señal inequívoca al resto del mundo. Les dicen en la práctica que cualquier país que no se someta completamente corre el riesgo de ver sus ahorros nacionales convertidos en rehén. Ante eso, la reacción lógica no es someterse más, es construir alternativas sanas. Por eso, mientras las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos caen, las exportaciones totales de China siguen aumentando. Han reorientado su comercio hacia otros socios, especialmente hacia las economías emergentes. Los países que alguna vez se vieron obligados a aceptar las reglas dictadas desde Washington ahora tienen con quién negociar. Ahora pueden jugar con varias cartas en la mesa. Esa libertad relativa no existe décadas atrás. Los Estados Unidos pensaron que podían usar las sanciones como arma sin costo, que podían aislar a países completos y seguir siendo el centro indispensable del comercio mundial. Pero el abuso de esa herramienta está acelerando el nacimiento de un orden en el que su moneda, sus bancos y sus mercados ya no son la única puerta. Cada nueva sanción impulsa a más actores a buscar alternativas. Cada activo congelado es una advertencia para las élites de otros países que guardan su riqueza en apartamentos de lujo, en bonos del tesoro,
en fondos depositados en bancos occidentales. No es casual que en ciudades como Nueva York, los edificios de lujo muestren cada vez más ventanas apagadas, apartamentos vacíos, propiedades que funcionan como cajas fuertes para dinero extranjero. Durante años, muchos millonarios del mundo creyeron que esos inmuebles eran intocables, que nunca habría un gobierno dispuesto a convertir propiedad privada en instrumento de castigo geopolítico. Ahora esa certeza se resquebraja. Si confiscar reservas soberanas, ¿por qué no podrían, en un futuro, prohibir la propiedad extranjera de bienes inmobiliarios en zonas clave bajo cualquier pretexto de seguridad nacional? Ese miedo silencioso ya está produciendo movimientos de capital. Los dueños de grandes fortunas comienzan a diversificar. Venden parte de sus activos en los Estados Unidos, los trasladan a otros países, a otras ciudades, a otras jurisdicciones, no porque crean que esos lugares son más morales, sino porque entienden que ya no existe un hegemón incuestionable, que la seguridad de sus bienes depende ahora de un equilibrio más complejo entre potencias, de un juego en el que hay que estar menos expuesto a cualquier centro único de poder. En este escenario de desconcierto, la nueva estrategia estadounidense mira hacia el sur y rescata una vieja obsesión, el control del hemisferio occidental. La doctrina que alguna vez se presentó como un mecanismo para evitar la intervención europea en América, ahora muta en otra cosa. Ya no se trata solo de impedir que otras potencias establezcan colonias, sino de asegurar que ningún país del continente pueda moverse con autonomía plena, sin recibir presión política, económica o militar desde Washington a las amenazas abiertas contra Venezuela, las insinuaciones de intervención en Cuba, las declaraciones sobre ataques en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir las drogas, todo ello forma parte de un mismo guión. Un guión que combina nostalgia imperial, frustración militar y cálculo interno. El mensaje hacia la propia población estadounidense es simple. No hemos podido ganar guerras en Asia Central ni en Medio Oriente, pero aquí, en nuestro hemisferio, todavía podemos mostrar fuerza. Todavía podemos mandar marines, todavía podemos bombardear, todavía podemos exhibir poderío. El pretexto perfecto para justificar esa agresividad es la narrativa de la droga, igual de falsa que muchas otras. Cruzadas morales diseñadas para desviar la atención del deterioro interno. El país vive una epidemia de adicciones a sustancias sintéticas, una crisis de desesperanza entre jóvenes sin empleo digno, sin horizonte claro, sin acceso real al llamado sueño americano. En lugar de enfrentar las raíces estructurales de esa crisis, se inventa una explicación cómoda. La culpa es de los carteles extranjeros, de las lanchas que cruzan mares, de países vecinos que supuestamente envenenan a la juventud estadounidense. Esa historia sirve para todo, para justificar presencia militar, para culpar a otros de los fracasos propios, para distraer del hecho de que el modelo económico interno dejó fuera a millones, que el costo de la vivienda es inalcanzable, que los salarios reales llevan años estancados, que la desigualdad alcanzó niveles obscenos. Nada de eso se resuelve bombardeando selvas latinoamericanas. Pero la fantasía del enemigo externo permite postergar el debate sobre el colapso del contrato social dentro de los propios Estados Unidos. Sin embargo, América Latina no es la misma región sumisa de hace un siglo. La memoria del colonialismo europeo y del intervencionismo norteamericano convive ahora con la era de la descolonización, con la experiencia acumulada de golpes de Estado, dictaduras, ajustes estructurales y resistencia popular. Cada militar estadounidense despierta, junto al miedo, un reflejo de dignidad, y cada gobierno latinoamericano sabe que, si se pliega dócilmente, corre el riesgo de ser visto como peón interno de una potencia que ya no puede ofrecer ni estabilidad, ni crecimiento como contrapartida. Por eso muchos países de la región comienzan a mirar hacia otros socios. Buscan inversiones chinas, acuerdos de cooperación militar con Rusia, financiamiento desde bancos de desarrollo alternativo, no porque se hayan vuelto súbitamente antiestadounidenses por ideología, sino porque entienden que depender de una sola potencia que abusa de las sanciones y de la presión los vuelve extremadamente vulnerables. Diversificar se vuelve una estrategia de supervivencia. Los estrategas de Washington lo saben. Saben que cada vez que se amenaza con intervenir en Venezuela o se presiona brutalmente a Cuba, se abren espacios para que otras potencias ofrezcan armas, créditos, tecnología y respaldo diplomático a esos mismos países. El intento de reafirmar la dominación termina acelerando su erosión. Es el dilema clásico de los imperios en declive, atrapados entre la necesidad de demostrar fuerza y los límites reales de sus capacidades. Porque hay un hecho que la nueva estrategia de seguridad nacional no puede borrar con retórica. Los Estados Unidos no tienen los recursos militares, económicos ni políticos para sostener intervenciones masivas en varios frentes simultáneos. No pueden librar al mismo tiempo una guerra fría con China en Asia,
un conflicto permanente contra Rusia en Europa del Este, sostener incondicionalmente a Israel en Medio Oriente y, además, abrir campañas militares abiertas en América Latina, sin generar una sobreextensión insostenible. Cada operación militar cuesta dinero, recursos, legitimidad internacional y estabilidad interna. Cada sanción empuja a más países a buscar alternativas. Cada confiscación de activos acelera la fuga de capitales y la diversificación financiera. Así, paso a paso, el intento de reafirmar el control global se transforma en el motor que acelera el fin de esa hegemonía en frente a ese panorama. América Latina tiene ante sí una oportunidad histórica, pero también un riesgo enorme. Es utilizar la rivalidad entre grandes potencias para ampliar sus márgenes de maniobra, para negociar mejores condiciones, para construir proyectos de integración regional que reduzcan la dependencia del norte. El riesgo es convertirse en campo de batalla de otros, en escenario de guerras por delegación donde las potencias se enfrenten utilizando a los pueblos latinoamericanos como carne de cañón. El futuro de la región dependerá en gran medida de la lucidez de sus movimientos sociales, de la creatividad de sus economistas, de la valentía de sus dirigentes y de su capacidad para aprender de la historia. No se trata de reemplazar una dependencia por otra, ni de idealizar a ninguna potencia emergent. Se trata de entender que el mundo que viene será más inestable, más fragmentado, y que en ese contexto la única protección real es construir soberanía económica, tecnológica y financiera propia. Eso implica recuperar el control de los recursos naturales, pero también democratizar las estructuras productivas internas, reducir la desigualdad, invertir en ciencia y educación, fortalecer los mercados regionales y buscar alianzas entre países del sur que compartan intereses. Implica también desmontar las élites internas que han actuado siempre como intermediarias del saqueo, aliadas con los capitales extranjeros a cambio de su propio enriquecimiento. Lo mismo vale para Europa, aunque desde otro punto de partida. Si el continente continúa actuando como periferia obediente de los Estados Unidos, aceptando pagar tributo energético, sacrificando su base industrial y participando en guerras que no responden a sus verdaderos intereses, su relevancia geopolítica, se convertirá en un museo al aire libre, un destino turístico con historia gloriosa y futuro menguanta. Pero también existe la posibilidad de que, empujada por la crisis, Europa empiece a plantearse preguntas que evitó durante décadas, sobre su modelo económico, sobre la distribución del poder dentro de sus propias sociedades, sobre el papel de los trabajadores en la toma de decisiones, sobre la propiedad y la gestión de las empresas. Preguntas que conectan con una tradición socialista que nunca llegó a aplicarse plenamente en el corazón mismo de la producción. Imaginar una Europa que no se limite a regular un capitalismo cada vez más depredador, sino que se atreva a transformar las relaciones internas de poder en las empresas. Parece hoy una utopía lejana, pero del mismo modo parecía imposible hace solo unas décadas que el dólar fuera cuestionado como moneda universal o que las sanciones empezaran a perder su efectividad. Las crisis tienen la capacidad de romper lo que se creía intocable y de abrir debates que antes estaban prohibidos en definitiva. Lo que está en juego no es solo el lugar de los Estados Unidos en el mundo, sino el tipo de sistema económico que va a dominar las próximas décadas. La estrategia de seguridad nacional que hoy se presenta como un documento técnico es, en realidad, una confesión encubierta. Reconoce el fin de una era de dominio absoluto y al mismo tiempo intenta preservar, mediante la fuerza y la manipulación, la mayor cantidad posible de privilegios para una minoría global. Frente a eso, los pueblos de América, de Europa, de África y de Asia tienen dos caminos: aceptar el papel que se les asigna en ese guión, resignarse a ser proveedores de tributo, de mano de obra barata, de territorios donde se libran guerras, o aprovechar las grietas del sistema, las contradicciones de los imperios. Para construir algo distinto no será fácil, ni rápido, ni lineal. Habrá retrocesos, habrá traiciones, habrá nuevas formas de cooptación, pero el simple hecho de que hoy podamos hablar abiertamente del fin de la hegemonía estadounidense, de la fragilidad del dólar, del abuso de las sanciones, de la insostenibilidad, de un modelo basado en la especulación y el saqueo, ya es un síntoma de cambio quizá, dentro de algunas décadas. Cuando se estudie este periodo en los libros de historia, se diga que en estos años se empezó a gestar un nuevo modelo económico para la América de la poshegemonía, un modelo en el que los países dejaron de aceptar la idea de que su destino debía ser decidido en capitales lejanas, y comenzaron a preguntarse, con seriedad y sin miedo, cómo quieren organizar su propia economía, su propia democracia y su propio lugar en el mundo. Si hablamos de un nuevo modelo económico para la América de la poshegemonía, no estamos hablando de un sueño abstracto ni de un ejercicio académico distante. Estamos hablando de una necesidad histórica que se vuelve evidente cada vez que un país latinoamericano
es castigado por intentar salirse del guión escrito en Washington. Cada vez que Europa descubre que su prosperidad estaba condicionada a obedecer órdenes ajenos, cada vez que las sanciones convierten la dependencia económica en un arma, ese nuevo modelo no nacerá de un tratado firmado en un hotel de lujo, ni de una cumbre donde se leen discursos vacíos. Nacerá de algo mucho más profundo y más difícil, la decisión consciente de las sociedades de dejar de pensarse como periferia eterna y asumir que tienen derecho a organizar sus economías en función de las necesidades de sus pueblos, no de los balances contables de bancos extranjeros en América Latina. Eso empieza por una idea sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. Los recursos naturales no son un regalo para ser mal vendido al mejor postor. Son la base material de la soberanía. El agua, el litio, el petróleo, el gas, el cobre, la plata, la biodiversidad, no son fichas en un casino financiero global. Son la materia con la que se construye o se destruye el futuro de las próximas generaciones. Un modelo económico de poshegemonía implica que los países de la región acuerden límites claros a la privatización de esos recursos, que reconozcan el derecho de sus pueblos originarios y comunidades locales, que establezcan que ningún tratado de comercio puede estar por encima de sus constituciones y que cualquier contrato que viole derechos colectivos es nulo. Aunque este, firmado en inglés y registrado en una bolsa de valores extranjera, implica también recuperar algo que el neoliberalismo intentó destruir a toda costa, la planificación democrática. Durante décadas se repitió que planificar era sinónimo de autoritarismo, que solo el mercado sabía asignar recursos, que cualquier intento del Estado de orientar la economía estaba condenado al fracaso. Mientras tanto, las grandes potencias planificaban en secreto sus estrategias tecnológicas, sus cadenas de suministro, sus rutas financieras, mientras obligaban a los demás a resignarse a la improvisación permanente. Un nuevo modelo no significa regresar a los viejos esquemas burocráticos, donde una élite decidía en oficinas cerradas qué producir y cómo hacerlo. Significa algo distinto a usar el conocimiento científico, los datos, la participación social y los instrumentos de la economía para definir prioridades colectivas. Significa preguntarse qué necesita de verdad una sociedad para vivir con dignidad y orientar el crédito, la inversión y la infraestructura en función de esas respuestas, no de las modas especulativas del momento en ese horizonte. Los bancos públicos y regionales cumplen un papel central. No pueden seguir siendo simples administradores de deuda ni sucursales disfrazadas de los grandes mercados financieros. Deben convertirse en motores de transformación productiva. Su función no debe ser garantizar rentabilidades extraordinarias para intermediarios privados, sino financiar proyectos que aumenten la soberanía energética, alimentaria, tecnológica y sanitaria de los pueblos. Imaginemos, por ejemplo, una banca regional latinoamericana que otorgue créditos preferenciales para proyectos de energía solar y eólica controlados por comunidades, cooperativas y empresas públicas, en lugar de subsidiar a compañías que remiten sus ganancias a paraísos fiscales. Imaginemos fondos regionales que apoyen la creación de cadenas de producción de medicamentos de insumos médicos, de tecnologías digitales, para no depender de importaciones permanentes que pueden cortarse en cualquier crisis geopolítica. Un modelo de poshegemonía también pasa por la integración, pero no por la integración vacía de discursos solemnes, sino por una integración concreta, orientada a resolver problemas compartidos. No tiene sentido que cada país negocie por separado la venta de sus minerales, de su agua, de su energía, frente a conglomerados que actúan de manera coordinada a escala continental. Lo lógico es que los países productores definan posiciones comunes, establezcan precios mínimos, condiciones ambientales y laborales obligatorias, para evitar que las empresas jueguen a enfrentarlos entre sí. Lo mismo se aplica al tema tecnológico. Si cada país intenta por su cuenta desarrollar todas las capacidades, está condenado a ir siempre rezagado. Pero si se construyen consorcios regionales para crear centros de datos hedges de fibra óptica, plataformas digitales soberanas, sistemas de pagos independientes y redes de investigación compartida, entonces sí es posible reducir la dependencia. Respecto de las grandes corporaciones tecnológicas del norte y del este, nada de esto será posible si las relaciones de producción internas siguen organizadas como pequeños imperios autoritarios dentro de cada empresa. Aquí es donde la reflexión de Richard Wolff sobre la democracia en el lugar de trabajo se vuelve crucial. No basta con cambiar el dueño formal de los recursos si la lógica de mando y obediencia se mantiene intacta en el interior de las fábricas, oficinas y centros de decisión. El capitalismo tradicional, tanto en su versión privada como en su versión de capitalismo de Estado, se basa en la misma estructura básica. Una minoría decide, una mayoría obedece. Una pequeña cúpula controla
la información, los horarios, los salarios, la estrategia. El resto vende su fuerza de trabajo y acepta las condiciones porque no tiene otra alternativa. Un modelo económico verdaderamente nuevo exige cuestionar esa estructura. No solo redistribuir un poco del excedente que genera. Imagínese una fábrica de baterías de litio en algún estado del norte de México, en Bolivia o en Argentina, gestionada por sus propios trabajadores con representación real de las comunidades vecinas, con transparencia en los libros contables, con mecanismos para decidir colectivamente cómo se reinvierte la riqueza. Imagínese un consorcio regional de producción de alimentos, donde campesinos organizados, técnicos y consumidores participan en las decisiones sobre qué sembrar, cómo producir y a qué precios distribuir en lugar de quedar sometidos a las cadenas de supermercados globales. Ese tipo de organización no es una fantasía romántica. Existen experiencias dispersas de cooperativas, de empresas recuperadas, de comunidades que gestionan recursos comunes de forma sostenible. Lo que falta es la decisión política de dejar de verlas como curiosidades marginales y empezar a considerarlas el núcleo de un nuevo modelo productivo en este punto. Alguno podría decir que todo esto suena muy bien, pero que el mundo real es brutal, que las grandes potencias no permitirán experimentos que cuestionen su dominio. Y es cierto que habrá resistencia, presiones, campañas mediáticas, golpes de mercado y en algunos casos violencia directa. Pero la diferencia con otras épocas es que hoy ya no existe un único centro de poder capaz de imponer su voluntad sin límite. El declive relativo de la hegemonía estadounidense, la emergencia de potencias asiáticas, la creación de alianzas flexibles entre países del sur, todo ello abre grietas. En esas grietas se puede construir. Lo que antes era un desafío suicida, ahora puede ser un movimiento calculado, apoyado en nuevas redes de comercio, de financiamiento y de apoyo político mutuo. El mundo multipolar no es una garantía de justicia, pero sí una oportunidad para que los países dejen de depender de un solo patrón y puedan negociar con varios. Aprovechar esa oportunidad o dejarla pasar será una decisión histórica. En América Latina esa decisión se expresará en cosas muy concretas. Firmar o no firmar acuerdos de inversión que entregan tribunales extranjeros, aceptar o rechazar bases militares, permitir o impedir que su territorio se use para guerras ajenas. Cada vez que un país se niegue a ser plataforma de agresión contra un vecino, cada vez que se niegue a firmar un tratado que pone a los inversionistas por encima de la ley nacional, cada vez que opte por un proyecto de integración regional en lugar de un abrazo exclusivo a una potencia externa, estará practicando, de manera imperfecta pero real, ese nuevo modelo económico de la poshegemonía. Europa enfrenta dilemas parecidos, aunque parte de una historia diferente. Su desafío no es liberarse de un imperialismo clásico, sino decidir si acepta convertirse en una periferia privilegiada de un imperio en declive, o si se atreve a replantear su propia estructura interna, si sigue subordinando su política energética, militar y financiera a las necesidades estratégicas de Estados Unidos. Su margen de maniobra se reducirá año tras año, incluso si conserva altos niveles de consumo. Durante un tiempo, si por el contrario se plantea seriamente romper con la lógica de tributo, tendrá que hacer algo que no ha hecho en muchas décadas: mirarse a sí misma, reconocer las fracturas de su propio sistema, la desigualdad creciente entre norte y sur del continente, la precarización de sus nuevas generaciones, la desindustrialización silenciosa, el vaciamiento político de sus instituciones. Tendrá que reconocer que su crisis no viene solo de fuera, sino de dentro al final, tanto en América como en Europa. La pregunta central es la misma: ¿quién decide el rumbo de la economía y en función de qué intereses? Mientras la respuesta sea que decide una minoría global conectada a los grandes centros financieros, usando la retórica de la democracia pero blindando sus privilegios, cualquier discurso sobre soberanía será estético, no real. En un modelo económico para la América de la poshegemonía solo será posible si las mayorías recuperan capacidad de decisión efectiva. Eso implica reformas fiscales profundas para que el capital especulativo deje de mandar. Implica medios de comunicación menos concentrados, para que el debate público no sea secuestrado por quienes temen cualquier cambio. Implica sistemas educativos que enseñen economía y política desde la crítica, no desde la sumisión. Implica también una cultura distinta del éxito. Durante décadas se nos dijo que triunfar era acumular propiedades, consumir sin límite, imitar los estilos de vida de las élites del norte. Un nuevo modelo necesitará otros símbolos. Éxito será la comunidad que recupera un río, la ciudad que garantiza transporte digno a sus habitantes, la región que reduce su dependencia de importaciones básicas, la empresa que deja de ser tiranía interna y se convierte en espacio de cooperación. Nada de esto se logra de la noche a la mañana. Los documentos de estrategia pueden cambiar de tono de un año a otro. Pueden decir que ya no habrá hegemonía,
que ahora se buscará un liderazgo compartido que se respetarán las soberanías. Pero mientras no cambien las estructuras materiales que sostienen el poder, esos giros de lenguaje serán apenas ajustes cosméticos. Por eso es tan importante leer entre líneas lo que ocurre hoy, cuando la principal potencia militar del planeta admite, aunque sea de forma indirecta, que ya no puede dominarlo todo. Está reconociendo también que se ha abierto una ventana que no estará abierta para siempre. Los países del sur pueden usarla para reforzar su autonomía o pueden desperdiciarla, intentando mendigar una protección que ya no existe. El mundo que viene será más incierto que el que conocimos. Durante la segunda mitad del siglo XX, no habrá un árbitro único, ni reglas universales estables, ni instituciones indiscutibles. Pero en esa incertidumbre también hay espacio para la creatividad histórica. Si América Latina, Europa y el resto del sur global se atreven a pensar y practicar modelos económicos que pongan en el centro la vida, la dignidad y la justicia, en lugar de la rentabilidad inmediata de unos cuantos, entonces la palabra poshegemonía no será solo una descripción del declive de un imperio, sino el nombre de una etapa de construcción colectiva. Y si no lo hacen, si se limitan a cambiar de amos sin cambiar de lógica, si dejan que las viejas élites sigan dictando el rumbo, entonces el vacío que deja un imperio será ocupado por otros poderes dispuestos a repetir, con nuevos colores y nuevas banderas, las mismas historias de saqueo. La disyuntiva ya está planteada, lo que sea. Con ella, en los próximos años, definirá no solo la economía, sino el tipo de humanidad que seremos en las próximas décadas. Permítanme comenzar con una idea que en Washington nadie quiere decir en voz alta, pero que ya quedó escrita, aunque disfrazada. En la última estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, el imperio global que dominó el planeta desde mediados del siglo XX ya no existe. Se acabó. Lo que estamos viendo ahora es el intento desesperado de redactar un nuevo libreto para una potencia que sabe, en el fondo, que su momento unipolar terminó, pero que todavía no se atreve a admitirlo de frente ante su propia población. Durante décadas se repitió, una y otra vez, que los Estados Unidos eran una nación excepcional, destinada casi por mandato divino a liderar al mundo. Esa palabra, excepcionalismo, se convirtió en una especie de religión laica. Se enseñaba en las escuelas, se repetía, en los discursos, se usaba para justificar guerras, golpes de Estado y sanciones económicas en todos los continentes, pero lo que casi nunca se explicaba era lo frágil y lo reciente de esa supuesta excepcionalidad. Hasta finales de la década de 1940. La idea de un imperio estadounidense que sustituyera al británico era más propaganda que rigged. Los políticos estadounidenses hablaban de liderazgo, pero en privado sabían que todavía estaban lejos de ser la potencia única, indiscutible, que luego llegaron a ser durante un breve periodo. El punto de inflexión no fue una iluminación moral, fue una catástrofe mundial. La Segunda Guerra destruyó sistemáticamente a todos los competidores serios, mientras Reino Unido veía arrasadas sus ciudades, mientras Francia era ocupada, mientras Alemania, Italia y Japón eran bombardeados hasta quedar en ruinas, mientras China y la Unión Soviética enterraban a millones de muertos y trataban de reconstruir naciones destrozadas. Hubo un territorio que no soportó ese nivel de devastación en su propio suelo. Los Estados Unidos, fuera del ataque inicial contra Pearl Harbor, ninguna de sus ciudades industriales fue reducida a escombros, ninguno de sus puentes estratégicos fue destruido, ninguna de sus fábricas clave fue volada desde el aire. Y sin embargo, antes de la guerra, la economía estadounidense venía de la depresión más profunda de la historia del capitalismo moderno. Desde 1929 hasta 1941, millones de personas estuvieron desempleadas, subempleadas, desesperadas. Lo que sacó a esa economía del abismo no fue un milagro de mercado, fue la movilización bélica. Se reclutó a millones de jóvenes, se les puso uniforme, se les envió a luchar. Millones más fueron absorbidos por las fábricas que producían todo lo necesario para la guerra. Cuando la guerra terminó, los Estados Unidos se encontraron en una posición única. Tenían la capacidad industrial intacta, una fuerza laboral entrenada, una población cansada de privaciones, con deseos de consumir, de reconstruir sus vidas, de comprar casas, coches, electrodomésticos, todo aquello que no habían podido adquirir durante años de depresión y racionamiento. Esa combinación de demanda reprimida y capacidad productiva intacta generó un auge económico sin precedentes en las décadas de 1950 y 1960. Pero esa bonanza no ocurrió en el vacío. Mientras los estadounidenses renovaban ventanas, cocinas y automóviles, Europa entera estaba de rodillas. Las fábricas bombardeadas, las infraestructuras colapsadas, las ciudades reducidas a cenizas. Ante ese panorama, los Estados Unidos diseñaron una jugada brillante y perversa al mismo tiempo. El llamado Plan de Reconstrucción Europea. Ese plan
presentado como un gesto generoso de ayuda, fue en realidad un mecanismo para convertir a Europa en un mercado cautivo de la industria estadounidense. Washington prestaba dinero a los europeos, pero ese dinero regresaba en forma de compras de maquinaria, alimentos, combustible y bienes producidos en territorio estadounidense. Se generaban empleos en Estados Unidos mientras se reconstruían las economías europeas bajo la tutela directa del nuevo hegemón a primera vista. El arreglo parecía beneficioso para todos. Europa recibía préstamos, alimentos, materiales, y Estados Unidos aseguraba mercados, influencia política y bases militares. Pero con el tiempo, quedó claro el costo oculto. Aceptar la ayuda significó aceptar también un lugar subordinado en la arquitectura del poder mundial. Significó renunciar, poco a poco, a una parte sustancial de la autonomía económica y militar. Lo irónico es que, mirando con perspectiva histórica, aquellos países que nunca recibieron esa ayuda o la recibieron de forma muy limitada, como China, se vieron obligados a desarrollar sus propias capacidades tecnológicas, industriales y financieras, sin depender del paraguas estadounidense. Al principio les costó más. No tuvieron una reconstrucción rápida ni autopistas nuevas financiadas desde Washington. Pero al no poder apoyarse en esa muleta, fueron construyendo estructuras de soberanía económica que hoy los colocan en una posición de fuerza. Mientras tanto, quienes más abrazaron el modelo de dependencia disfrazado de alianza, ahora descubren los límites de ese arreglo. Europa, que durante décadas se vio a sí misma como socia principal de los Estados Unidos, empieza a aparecer en los documentos estratégicos de Washington como algo muy distinto, no como un aliado indispensable, sino como una fuente de tributo, un espacio del que se puede extraer riqueza, inversiones y compras garantizadas, a cambio de una protección que ya no está clara, ni en su alcance, ni en su duración. Con la nueva estrategia estadounidense, tal como se expresa en sus documentos de seguridad, admite entre líneas que ya no puede dominar el planeta entero, que perdió guerras contra países extremadamente pobres como Vietnam, Afganistán e Irak, que sus tropas, su tecnología y su poderío económico no fueron suficientes para imponerse de manera duradera, ni siquiera en territorios devastados. Esa realidad dejó una cicatriz profunda en el aparato militar y en la opinión pública. Por eso ahora hablan de concentrarse en el hemisferio occidental, de recuperar, con otro lenguaje, la vieja doctrina que pretendía reservar toda América como patio de influencia exclusiva. Solo que esta vez el tono no es de expansión, sino de repliegue. No dicen vamos a conquistar el mundo, dicen, con palabras cuidadosas, vamos a defender nuestra preeminencia en esta mitad del planeta. Es la confesión de un imperio que se contrae, que ya no puede estar en todas partes al mismo tiempo, que tiene que elegir dónde y contra quién va a seguir peleando. En ese contexto, Europa aparece como una región sacrificable. Si se somete y paga, será tolerada como periferia ubicada como fuente de capital, como mercado para el gas licuado, para las armas, para la deuda denominada en dólares. Si no, se samite, su importancia estratégica disminuye de manera dramática, y el mensaje que se le envía a los gobiernos europeos es cruelmente claro. Si quieren seguir siendo relevantes para Washington, deberán demostrarlo con dinero, con compras, con renuncias a sus propios intereses energéticos e industriales. El caso del gas es emblemático. Durante años, la industria europea se benefició de energía relativamente barata, proveniente de Rusia. Ese insumo era uno de los factores que permitían a las empresas europeas competir en el mercado mundial. Pero al redefinir a Rusia como enemigo absoluto, al empujar a Europa a romper sus lazos energéticos con Moscú, los Estados Unidos crearon una oportunidad de negocio gigantesca para sus propias empresas de gas. Ahora exigen que Europa compre gas natural licuado estadounidense a precios mucho más altos que los que solía pagar por el gas ruso. Los contratos se firman a largo plazo. Las inversiones en infraestructura se pagan con recursos europeos. El resultado es una transferencia masiva de riqueza de la industria y los consumidores europeos hacia compañías energéticas norteamericanas. Europa se debilita, su competitividad se erosiona, pero el documento estratégico lo presenta como un sacrificio necesario en nombre de los valores compartidos. La pregunta, desde luego, es cuánto tiempo aceptarán los pueblos europeos este papel de tributarios disfrazados de aliados. ¿Cuánto tiempo podrán los gobiernos vender la idea de que es razonable pagar 3 veces más por la energía, desindustrializar parte de su tejido productivo y seguir asumiendo obedientemente sanciones que dañan sus propias economías más que a los adversarios que pretenden castigar? Mientras tanto, en otra parte del documento, se asoma una reflexión todavía más significativa. Washington ya no puede ignorar la realidad de un mundo multipolar. Las economías emergentes, agrupadas en alianzas flexibles, cuestionan la centralidad del dólar, crean nuevos bancos de desarrollo
ensayan acuerdos comerciales en sus propias monedas. Las sanciones, que alguna vez fueron un arma casi infalible, ahora empiezan a perder eficacia porque los países sancionados encuentran escape a través de nuevos corredores comerciales y financieros fuera del control occidental. Cuando los Estados Unidos deciden congelar reservas rusas, bloquear activos, convertir el sistema financiero en un instrumento de castigo permanente, dan una señal inequívoca al resto del mundo. Les dicen, en la práctica, que cualquier país que no se someta completamente corre el riesgo de ver sus ahorros nacionales convertidos en rehén. Ante eso, la reacción lógica no es someterse más, es construir alternativas sanas. Por eso, mientras las exportaciones chinas hacia los Estados Unidos caen, las exportaciones totales de China siguen aumentando. Han reorientado su comercio hacia otros socios, especialmente hacia las economías emergentes. Los países que alguna vez se vieron obligados a aceptar las reglas dictadas desde Washington ahora tienen con quién negociar. Ahora pueden jugar con varias cartas en la mesa. Esa libertad relativa no existe décadas atrás. Los Estados Unidos pensaron que podían usar las sanciones como arma sin costo, que podían aislar a países completos y seguir siendo el centro indispensable del comercio mundial. Pero el abuso de esa herramienta está acelerando el nacimiento de un orden en el que su moneda, sus bancos y sus mercados ya no son la única puerta. Cada nueva sanción impulsa a más actores a buscar alternativas. Cada activo congelado es una advertencia para las élites de otros países que guardan su riqueza en apartamentos de lujo, en bonos del tesoro, en fondos depositados en bancos occidentales. No es casual que en ciudades como Nueva York los edificios de lujo muestren cada vez más ventanas apagadas, apartamentos vacíos, propiedades que funcionan como cajas fuertes para dinero extranjero. Durante años muchos millonarios del mundo creyeron que esos inmuebles eran intocables, que nunca habría un gobierno dispuesto a convertir propiedad privada en instrumento de castigo geopolítico. Ahora esa certeza se resquebraja. Si confiscar reservas soberanas, ¿por qué no podrían, en un futuro, prohibir la propiedad extranjera de bienes inmobiliarios en zonas clave bajo cualquier pretexto de seguridad nacional? Ese miedo silencioso ya está produciendo movimientos de capital. Los dueños de grandes fortunas comienzan a diversificar. Venden parte de sus activos en los Estados Unidos, los trasladan a otros países, a otras ciudades, a otras jurisdicciones, no porque crean que esos lugares son más morales, sino porque entienden que ya no existe un hegemón incuestionable, que la seguridad de sus bienes depende ahora de un equilibrio más complejo entre potencias, de un juego en el que hay que estar menos expuesto a cualquier centro único de poder. En este escenario de desconcierto, la nueva estrategia estadounidense mira hacia el sur y rescata una vieja obsesión, el control del hemisferio occidental. La doctrina que alguna vez se presentó como un mecanismo para evitar la intervención europea en América, ahora muta en otra cosa. Ya no se trata solo de impedir que otras potencias establezcan colonias, sino de asegurar que ningún país del continente pueda moverse con autonomía plena, sin recibir presión política, económica o militar desde Washington a las amenazas abiertas contra Venezuela, las insinuaciones de intervención en Cuba, las declaraciones sobre ataques en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir las drogas. Todo ello forma parte de un mismo guión. Un guión que combina nostalgia imperial, frustración militar y cálculo interno. El mensaje hacia la propia población estadounidense es simple. No hemos podido ganar guerras en Asia Central ni en Medio Oriente, pero aquí, en nuestro hemisferio, todavía podemos mostrar fuerza. Todavía podemos mandar marines, todavía podemos bombardear, todavía podemos exhibir poderío. El pretexto perfecto para justificar esa agresividad es la narrativa de la droga, igual de falsa que muchas otras cruzadas morales diseñadas para desviar la atención del deterioro interno. El país vive una epidemia de adicciones a sustancias sintéticas, una crisis de desesperanza entre jóvenes sin empleo digno, sin horizonte claro, sin acceso real al llamado sueño americano. En lugar de enfrentar las raíces estructurales de esa crisis, se inventa una explicación cómoda. La culpa es de los carteles extranjeros, de las lanchas que cruzan mares, de países vecinos que supuestamente envenenan a la juventud estadounidense. Esa historia sirve para todo, para justificar presencia militar, para culpar a otros de los fracasos propios, para distraer del hecho de que el modelo económico interno dejó fuera a millones, que el costo de la vivienda es inalcanzable, que los salarios reales llevan años estancados, que la desigualdad alcanzó niveles obscenos. Nada de eso se resuelve bombardeando selvas latinoamericanas. Pero la fantasía del enemigo externo permite postergar el debate sobre el colapso del contrato social dentro de los propios Estados Unidos. Sin embargo, América Latina no es la misma región sumisa de hace un siglo. La memoria del colonialismo europeo y del intervencionismo norteamericano convive ahora con la era de la descolonización, con la experiencia acumulada de golpes de Estado,
dictaduras, ajustes estructurales y resistencia popular. Cada militar estadounidense despierta, junto al miedo, un reflejo de dignidad. Y cada gobierno latinoamericano sabe que, si se pliega dócilmente, corre el riesgo de ser visto como peón interno de una potencia que ya no puede ofrecer ni estabilidad, ni crecimiento como contrapartida. Por eso muchos países de la región comienzan a mirar hacia otros socios. Buscan inversiones chinas, acuerdos de cooperación militar con Rusia, financiamiento desde bancos de desarrollo alternativo, no porque se hayan vuelto súbitamente antiestadounidenses por ideología, sino porque entienden que depender de una sola potencia que abusa de las sanciones y de la presión los vuelve extremadamente vulnerables. Diversificar se vuelve una estrategia de supervivencia. Los estrategas de Washington lo saben. Saben que cada vez que se amenaza con intervenir en Venezuela o se presiona brutalmente a Cuba, se abren espacios para que otras potencias ofrezcan armas, créditos, tecnología y respaldo diplomático a esos mismos países. El intento de reafirmar la dominación termina acelerando su erosión. Es el dilema clásico de los imperios en declive, atrapados entre la necesidad de demostrar fuerza y los límites reales de sus capacidades. Porque hay un hecho que la nueva estrategia de seguridad nacional no puede borrar con retórica. Los Estados Unidos no tienen los recursos militares, económicos ni políticos para sostener intervenciones masivas en varios frentes simultáneos. No pueden librar al mismo tiempo una guerra fría con China en Asia, un conflicto permanente contra Rusia en Europa del Este, sostener incondicionalmente a Israel en Medio Oriente y, además, abrir campañas militares abiertas en América Latina, sin generar una sobreextensión insostenible. Cada operación militar cuesta dinero, recursos, legitimidad internacional y estabilidad interna. Cada sanción empuja a más países a buscar alternativas. Cada confiscación de activos acelera la fuga de capitales y la diversificación financiera. Así, paso a paso, el intento de reafirmar el control global se transforma en el motor que acelera el fin de esa hegemonía en frente a ese panorama. América Latina tiene ante sí una oportunidad histórica, pero también un riesgo enorme. Es utilizar la rivalidad entre grandes potencias para ampliar sus márgenes de maniobra, para negociar mejores condiciones, para construir proyectos de integración regional que reduzcan la dependencia del norte. El riesgo es convertirse en campo de batalla de otros, en escenario de guerras por delegación donde las potencias se enfrenten utilizando a los pueblos latinoamericanos como carne de cañón. El futuro de la región dependerá en gran medida de la lucidez de sus movimientos sociales, de la creatividad de sus economistas, de la valentía de sus dirigentes y de su capacidad para aprender de la historia. No se trata de reemplazar una dependencia por otra, ni de idealizar a ninguna potencia emergent. Se trata de entender que el mundo que viene será más inestable, más fragmentado, y que en ese contexto la única protección real es construir soberanía económica, tecnológica y financiera propia. Eso implica recuperar el control de los recursos naturales, pero también democratizar las estructuras productivas internas, reducir la desigualdad, invertir en ciencia y educación, fortalecer los mercados regionales y buscar alianzas entre países del sur que compartan intereses. SIPL implica también desmontar las élites internas que han actuado siempre como intermediarias del saqueo, aliadas con los capitales extranjeros a cambio de su propio enriquecimiento. Lo mismo vale para Europa, aunque desde otro punto de partida. Si el continente continúa actuando como periferia obediente de los Estados Unidos, aceptando pagar tributo energético, sacrificando su base industrial y participando en guerras que no responden a sus verdaderos intereses, su relevancia geopolítica, se convertirá en un museo al aire libre, un destino turístico con historia gloriosa y futuro menguanta. Pero también existe la posibilidad de que, empujada por la crisis, Europa empiece a plantearse preguntas que evitó durante décadas, sobre su modelo económico, sobre la distribución del poder dentro de sus propias sociedades, sobre el papel de los trabajadores en la toma de decisiones, sobre la propiedad y la gestión de las empresas. Preguntas que conectan con una tradición socialista que nunca llegó a aplicarse plenamente en el corazón mismo de la producción. Imaginar una Europa que no se limite a regular un capitalismo cada vez más depredador, sino que se atreva a transformar las relaciones internas de poder en las empresas. Parece hoy una utopía lejana, pero del mismo modo parecía imposible hace solo unas décadas que el dólar fuera cuestionado como moneda universal o que las sanciones empezaran a perder su efectividad. Las crisis tienen la capacidad de romper lo que se creía intocable y de abrir debates que antes estaban prohibidos en definitiva. Lo que está en juego no es solo el lugar de los Estados Unidos en el mundo, sino el tipo de sistema económico que va a dominar las próximas décadas. La estrategia de seguridad nacional que hoy se presenta como un documento técnico es, en realidad,
una confesión encubierta. Reconoce el fin de una era de dominio absoluto y al mismo tiempo intenta preservar, mediante la fuerza y la manipulación, la mayor cantidad posible de privilegios para una minoría global. Frente a eso, los pueblos de América, de Europa, de África y de Asia tienen dos caminos: aceptar el papel que se les asigna en ese guión, resignarse a ser proveedores de tributo, de mano de obra barata, de territorios donde se libran guerras, o aprovechar las grietas del sistema, las contradicciones de los imperios. Para construir algo distinto no será fácil, ni rápido, ni lineal. Habrá retrocesos, habrá traiciones, habrá nuevas formas de cooptación, pero el simple hecho de que hoy podamos hablar abiertamente del fin de la hegemonía estadounidense, de la fragilidad del dólar, del abuso de las sanciones, de la insostenibilidad, de un modelo basado en la especulación y el saqueo, ya es un síntoma de cambio quizá dentro de algunas décadas. Cuando se estudie este periodo en los libros de historia, se diga que en estos años se empezó a gestar un nuevo modelo económico para la América de la poshegemonía, un modelo en el que los países dejaron de aceptar la idea de que su destino debía ser decidido en capitales lejanas, y comenzaron a preguntarse, con seriedad y sin miedo, cómo quieren organizar su propia economía, su propia democracia y su propio lugar en el mundo. Si hablamos de un nuevo modelo económico para la América de la poshegemonía, no estamos hablando de un sueño abstracto ni de un ejercicio académico distante. Estamos hablando de una necesidad histórica que se vuelve evidente cada vez que un país latinoamericano es castigado por intentar salirse del guión escrito en Washington. Cada vez que Europa descubre que su prosperidad estaba condicionada a obedecer órdenes ajenos, cada vez que las sanciones convierten la dependencia económica en un arma, ese nuevo modelo no nacerá de un tratado firmado en un hotel de lujo, ni de una cumbre donde se leen discursos vacíos. Nacerá de algo mucho más profundo y más difícil: la decisión consciente de las sociedades de dejar de pensarse como periferia eterna y asumir que tienen derecho a organizar sus economías en función de las necesidades de sus pueblos, no de los balances contables de bancos extranjeros en América Latina. Eso empieza por una idea sencilla y al mismo tiempo revolucionaria. Los recursos naturales no son un regalo para ser mal vendido al mejor postor. Son la base material de la soberanía. El agua, el litio, el petróleo, el gas, el cobre, la plata, la biodiversidad, no son fichas en un casino financiero global. Son la materia con la que se construye o se destruye el futuro de las próximas generaciones. Un modelo económico de poshegemonía implica que los países de la región acuerden límites claros a la privatización de esos recursos, que reconozcan el derecho de sus pueblos originarios y comunidades locales, que establezcan que ningún tratado de comercio puede estar por encima de sus constituciones, y que cualquier contrato que viole derechos colectivos es nulo. Aunque este, firmado en inglés y registrado en una bolsa de valores extranjera, implica también recuperar algo que el neoliberalismo intentó destruir a toda costa: la planificación democrática. Durante décadas se repitió que planificar era sinónimo de autoritarismo, que solo el mercado sabía asignar recursos, que cualquier intento del Estado de orientar la economía estaba condenado al fracaso. Mientras tanto, las grandes potencias planificaban en secreto sus estrategias tecnológicas, sus cadenas de suministro, sus rutas financieras, mientras obligaban a los demás a resignarse a la improvisación permanente. Un nuevo modelo no significa regresar a los viejos esquemas burocráticos, donde una élite decidía en oficinas cerradas qué producir y cómo hacerlo. Significa algo distinto a usar el conocimiento científico, los datos, la participación social y los instrumentos de la economía para definir prioridades colectivas. Significa preguntarse qué necesita de verdad una sociedad para vivir con dignidad, y orientar el crédito, la inversión y la infraestructura en función de esas respuestas, no de las modas especulativas del momento. En ese horizonte, los bancos públicos y regionales cumplen un papel central. No pueden seguir siendo simples administradores de deuda ni sucursales disfrazadas de los grandes mercados financieros. Deben convertirse en motores de transformación productiva. Su función no debe ser garantizar rentabilidades extraordinarias para intermediarios privados, sino financiar proyectos que aumenten la soberanía energética, alimentaria, tecnológica y sanitaria de los pueblos. Imaginemos, por ejemplo, una banca regional latinoamericana que otorgue créditos preferenciales para proyectos de energía solar y eólica controlados por comunidades, cooperativas y empresas públicas, en lugar de subsidiar a compañías que remiten sus ganancias a paraísos fiscales. Imaginemos fondos regionales que apoyen la creación de cadenas de producción de medicamentos de insumos médicos,
de tecnologías digitales, para no depender de importaciones permanentes que pueden cortarse en cualquier crisis geopolítica. Un modelo de poshegemonía también pasa por la integración, pero no por la integración vacía de discursos solemnes, sino por una integración concreta, orientada a resolver problemas compartidos. No tiene sentido que cada país negocie por separado la venta de sus minerales, de su agua, de su energía, frente a conglomerados que actúan de manera coordinada a escala continental. Lo lógico es que los países productores definan posiciones comunes, establezcan precios mínimos, condiciones ambientales y laborales obligatorias, para evitar que las empresas jueguen a enfrentarlos entre sí. Lo mismo se aplica al tema tecnológico. Si cada país intenta por su cuenta desarrollar todas las capacidades, está condenado a ir siempre rezagado. Pero si se construyen consorcios regionales para crear centros de datos hedges de fibra óptica, plataformas digitales soberanas, sistemas de pagos independientes y redes de investigación compartida, entonces sí es posible reducir la dependencia. Respecto de las grandes corporaciones tecnológicas del norte y del este, nada de esto será posible si las relaciones de producción internas siguen organizadas como pequeños imperios autoritarios dentro de cada empresa. Aquí es donde la reflexión de Richard Wolff sobre la democracia en el lugar de trabajo se vuelve crucial. No basta con cambiar el dueño formal de los recursos si la lógica de mando y obediencia se mantiene intacta en el interior de las fábricas, oficinas y centros de decisión. El capitalismo tradicional, tanto en su versión privada como en su versión de capitalismo de Estado, se basa en la misma estructura básica. Una minoría decide, una mayoría obedece. Una pequeña cúpula controla la información, los horarios, los salarios, la estrategia. El resto vende su fuerza de trabajo y acepta las condiciones porque no tiene otra alternativa. Un modelo económico verdaderamente nuevo exige cuestionar esa estructura. No solo redistribuir un poco del excedente que genera. Imagínese una fábrica de baterías de litio en algún estado del norte de México, en Bolivia o en Argentina, gestionada por sus propios trabajadores con representación real de las comunidades vecinas, con transparencia en los libros contables, con mecanismos para decidir colectivamente cómo se reinvierte la riqueza. Imagínese un consorcio regional de producción de alimentos, donde campesinos organizados, técnicos y consumidores participan en las decisiones sobre qué sembrar, cómo producir y a qué precios distribuir en lugar de quedar sometidos a las cadenas de supermercados globales. Ese tipo de organización no es una fantasía romántica. Existen experiencias dispersas de cooperativas, de empresas recuperadas, de comunidades que gestionan recursos comunes de forma sostenible. Lo que falta es la decisión política de dejar de verlas como curiosidades marginales y empezar a considerarlas el núcleo de un nuevo modelo productivo. En este punto, alguno podría decir que todo esto suena muy bien, pero que el mundo real es brutal, que las grandes potencias no permitirán experimentos que cuestionen su dominio. Y es cierto que habrá resistencia, presiones, campañas mediáticas, golpes de mercado y en algunos casos, violencia directa. Pero la diferencia con otras épocas es que hoy ya no existe un único centro de poder capaz de imponer su voluntad sin límite. El declive relativo de la hegemonía estadounidense, la emergencia de potencias asiáticas, la creación de alianzas flexibles entre países del sur, todo ello abre grietas. En esas grietas se puede construir. Lo que antes era un desafío suicida, ahora puede ser un movimiento calculado, apoyado en nuevas redes de comercio, de financiamiento y de apoyo político mutuo. El mundo multipolar no es una garantía de justicia, pero sí una oportunidad para que los países dejen de depender de un solo patrón y puedan negociar con varios. Aprovechar esa oportunidad o dejarla pasar será una decisión histórica. En América Latina esa decisión se expresará en cosas muy concretas. Firmar o no firmar acuerdos de inversión que entregan tribunales extranjeros, aceptar o rechazar bases militares, permitir o impedir que su territorio se use para guerras ajenas. Cada vez que un país se niegue a ser plataforma de agresión contra un vecino, cada vez que se niegue a firmar un tratado que pone a los inversionistas por encima de la ley nacional, cada vez que opte por un proyecto de integración regional en lugar de un abrazo exclusivo a una potencia externa, estará practicando, de manera imperfecta pero real, ese nuevo modelo económico de la poshegemonía. Europa enfrenta dilemas parecidos, aunque parte de una historia diferente. Su desafío no es liberarse de un imperialismo clásico, sino decidir si acepta convertirse en una periferia privilegiada de un imperio en declive, o si se atreve a replantear su propia estructura interna, si sigue subordinando su política energética, militar y financiera a las necesidades estratégicas de Estados Unidos. Su margen de maniobra se reducirá año tras año, incluso si conserva altos niveles de consumo. Durante un tiempo,
Si por el contrario se plantea seriamente romper con la lógica de tributo, tendrá que hacer algo que no ha hecho en muchas décadas: mirarse a sí misma, reconocer las fracturas de su propio sistema, la desigualdad creciente entre norte y sur del continente, la precarización de sus nuevas generaciones, la desindustrialización silenciosa, el vaciamiento político de sus instituciones. Tendrá que reconocer que su crisis no viene solo de fuera, sino de dentro al final, tanto en América como en Europa. La pregunta central es la misma: ¿quién decide el rumbo de la economía y en función de qué intereses? Mientras la respuesta sea que decide una minoría global conectada a los grandes centros financieros, usando la retórica de la democracia pero blindando sus privilegios, cualquier discurso sobre soberanía será estético, no real. En un modelo económico para la América de la poshegemonía solo será posible si las mayorías recuperan capacidad de decisión efectiva. Eso implica reformas fiscales profundas para que el capital especulativo deje de mandar. Implica medios de comunicación menos concentrados, para que el debate público no sea secuestrado por quienes temen cualquier cambio. Implica sistemas educativos que enseñen economía y política desde la crítica, no desde la sumisión. Implica también una cultura distinta del éxito. Durante décadas se nos dijo que triunfar era acumular propiedades, consumir sin límite, imitar los estilos de vida de las élites del norte. Un nuevo modelo necesitará otros símbolos. Éxito será la comunidad que recupera un río, la ciudad que garantiza transporte digno a sus habitantes, la región que reduce su dependencia de importaciones básicas, la empresa que deja de ser tiranía interna y se convierte en espacio de cooperación. Nada de esto se logra de la noche a la mañana. Los documentos de estrategia pueden cambiar de tono de un año a otro. Pueden decir que ya no habrá hegemonía, que ahora se buscará un liderazgo compartido, que se respetarán las soberanías. Pero mientras no cambien las estructuras materiales que sostienen el poder, esos giros de lenguaje serán apenas ajustes cosméticos. Por eso es tan importante leer entre líneas lo que ocurre hoy, cuando la principal potencia militar del planeta admite, aunque sea de forma indirecta, que ya no puede dominarlo todo. Está reconociendo también que se ha abierto una ventana que no estará abierta para siempre. Los países del sur pueden usarla para reforzar su autonomía, o pueden desperdiciarla, intentando mendigar una protección que ya no existe. El mundo que viene será más incierto que el que conocimos. Durante la segunda mitad del siglo XX, no habrá un árbitro único, ni reglas universales estables, ni instituciones indiscutibles. Pero en esa incertidumbre también hay espacio para la creatividad histórica. Si América Latina, Europa y el resto del sur global se atreven a pensar y practicar modelos económicos que pongan en el centro la vida, la dignidad y la justicia, en lugar de la rentabilidad inmediata de unos cuantos, entonces la palabra poshegemonía no será solo una descripción del declive de un imperio, sino el nombre de una etapa de construcción colectiva. Y si no lo hacen, si se limitan a cambiar de amos sin cambiar de lógica, si dejan que las viejas élites sigan dictando el rumbo, entonces el vacío que deja un imperio será ocupado por otros poderes dispuestos a repetir, con nuevos colores y nuevas banderas, las mismas historias de saqueo. La disyuntiva ya está planteada. Lo que sea. Con ella, en los próximos años, definirá no solo la economía, sino el tipo de humanidad que seremos en las próximas décadas.